Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien por ahí, como siempre os digo. Bien, el objeto de este vídeo de hoy es continuar con el examen que ya estamos haciendo en el canal, que es el examen de interventor tesorero de entrada de la oferta de empleo público del 2009. Este examen, pues, era tanto para los que venían de turno libre como los que ya eran secretarios interventores. Entonces, era el mismo examen tanto para unos como para otros. Que este examen tiene, como os he dicho en vídeos anteriores, tiene su historia. Pues este examen fue el primero en convocarse en España tras el cambio de competencias de selección. Antes lo hacía el Instituto Nacional de Administración Pública y este fue el primer examen que se convocó de interventor tesorero por el Instituto Andaluz de Administración Pública. Y ello dio lugar cuando se aprobó el Estatuto Básico del Empleado Público, que, bueno, pues que hubiera un desánimo, que la gente se cambiara de oposiciones. Y bueno, tú imagínate si llevas estudiando un tiempo y de repente te cambian las competencias y bueno, mucha gente se cambió de oposiciones, muchas personas, yo vi a alguno que se cambió de oposición, bueno, y también le fue bien luego, ¿vale? La otra oposición que se presentó. Pero bueno, que este examen, la clave de aprobar este examen fue el continuar. Aquellas personas que continuaron, pues se encontraron con este examen prácticamente desde que se ofertó hasta que se convocó y la fecha del examen fue muy corta, un periodo de tiempo muy corto, en donde todos aquellos que continuaron y no se vinieron abajo y no se desanimaron, pues se encontraron con este examen fácil y se vieron recompensados pues con esto. No fue un examen difícil. ¿Por qué? Porque cayó lo que todo el mundo se estudia. Todo el que estudia esta oposición se estudia en contabilidad privada los deterioros, las amortizaciones, las subvenciones. Eso es que, vamos, es muy... Todo el mundo se lo estudia. Y en contabilidad pública todo el mundo se lleva muy bien preparado pues el remanente, cálculo del remanente, el cálculo del resultado, sabe de desviaciones de financiación. Es que todo es lo número uno que se estudia uno en estas materias. Y también se estudia mucho y es sagrado que te lo sepas, pues el tema de los leasing, la amortización de capital, ¿vale? En donde suele caer mucho, que le calcules un cuadro de leasing, o que le digas una línea, o que le contabilice un leasing entero, es que eso te lo tienes que saber, tanto en contabilidad pública como en contabilidad privada. Y esto es lo que cayó en este examen, ¿vale? Fue, a mi entender, un regalo. El tribunal, yo pienso que no quería poner un examen rompedor, sino que quería ver que te manejabas con las cositas mínimas y te aprobaban. Entonces, aquí la clave no fue la dificultad del examen, sino que aquí la clave fue aguantar en el tiempo. Y lo que os quiero decir que esto ocurrió en el pasado y ocurre hoy y ocurrirá en el futuro. Es decir, que si te quieres sacar una oposición, tienes que aislarte de todo, de todo lo negativo, de todo el desánimo. Tienes que creerte 100% de que eso es lo tuyo y que te va a salir tu convocatoria y te va a salir tu examen y que lo vas a hacer, que vas a probar. Porque eso es la clave, el tener confianza en ti mismo. Y nada, a veces no se aprueba la primera, sino que te tienes que presentar una vez o dos, tres y ya está. Vas disminuyendo el riesgo. Tú vas con una apuesta allí, ¿no? Toda la matemática financiera, toda la contabilidad de costes, toda la contabilidad pública, muy difícil que te la sepas. Entonces tú tienes que llevar una apuesta. Vas a saber mucho, pero te puede caer algo que no te hayas estudiado. Entonces tú tienes que ir con una apuesta. Entonces, cuanto más tiempo lleves estudiando sin deprimirte, sin venirte abajo, sin dejarlo, más conocimiento vas a tener y vas a reducir el riesgo. Cada vez vas a saber más, vas a tener muchas más posibilidades de aprobar. Es cierto que yo conozco gente que ha aprobado muy rápido porque se estudió
Pues por ejemplo, en este examen se estudió el remanente, se estudió los deterioros, la amortización de las subvenciones y el resultado presupuestario y hizo 4 o 5 leasing, pues ya está aprueba. Pero no es lo normal es que te tenga que el examen sea eh, tengas que estudiar un poco más de tiempo, es normal. No a todo el mundo le va a caer la breva, ¿no? Pero bueno, puede caer también. Entonces tú, si te cae, pues, pues mejor. ¿Vale? Si te cae, tú llevas un añillo estudiando y te cae lo que te sabes, tú te estudias estas cosas más básicas, si te caen, pues ya has triunfado, ¿vale? Pero bueno, si no ocurre eso, pues tendrás que presentarte otra vez y sin deprimirse, ¿vale? Y sin que la esperanza no te caiga. Es lo más importante, yo pienso que lo más importante es la esperanza, que tú tengas esperanzas, que tengas una ilusión. Pues bueno, cuando apruebe me voy a ir de viaje o voy a formar una familia, me voy a tener 2 o 3 hijos, o voy a comprar un buen coche, me voy a comprar esa casa que me gusta tanto, o no voy a depender del empresario, del sector privado, me voy a ir de ahí, o me voy a tirar luego viajando por todos los destinos que me salgan por España. Si sale un destino, un nombramiento provisional en Canarias, me voy a ir. Que sale un nombramiento provisional en Asturias, me voy a ir. Voy a estar allí un par de meses y me voy a alargar para conocer el sitio. Todo, hay muchas opciones. Te tienes que crear una ilusión, ¿no? Las retribuciones son mucho mejores que las del sector privado, por lo menos en mi opinión. Si tú trabajas en una multinacional norteamericana, si trabajas para Apple en Silicon Valley o algo de eso, pues ganarás más. Tampoco tiene que ser Apple Silicon Valley, ¿no? Hay muchas multinacionales en España donde se gana dinero. Pero bueno, si no es tu caso y no estás contento con tu trabajo, pues allí tienes que, yo lo veo esto una posibilidad. Mucha gente se saca la carrera y luego no llega. La carrera es una llave que te dan, entonces, para abrir puertas, ¿no? Entonces, si gente que no abre puertas con su llave, sino que la tira debajo del felpudo y no la utiliza. Con esta posición, tú utilizas esa llave, intentas abrir la puerta de los funcionarios, ¿no? De ser funcionario y está. No te vas a arrepentir todo el tiempo que estés dedicando a estudiar, luego se te va a venir recompensado 1 millón de veces. Mejor salario. Si te pones enfermo, nadie te va a echar. Si te puedes cambiar de destino, si te hartas de un destino o te quieres acercar a otro sitio, pues te vas. Luego, tienes las tardes libres. Nadie te va a obligar a ir al ayuntamiento por la tarde, ¿eh? Si vas porque quieres o porque necesitas, te van a pagar una gratificación o lo que sea, pero nadie te obliga a ir por la tarde. Vas a tener la tarde libre, los fines de semana libre, vas a tener tus vacaciones, ¿vale? Normalmente las vacaciones son un acuerdo. Pues venga, yo me cojo con el que te sustituya, ¿no? Eh, una oportunidad de oro. Bueno, vamos a centrarnos en el examen y vamos a centrarnos en el examen, como he dicho, y vamos a hacer, ya hicimos en un. Este examen tiene 7 vídeos. 7 vídeos porque no es que sea muy largo, pero vamos a hacerlo bien, ¿vale? Entonces, en el primer vídeo os puse el primero de los ejercicios, porque este examen consta de 3. En el primer vídeo hicimos uno de contabilidad privada. Contabilidad privada donde había pues lo típico, unas amortizaciones, unas subvenciones, una imputación de la subvención a resultados. Esto es contabilidad privada, ¿eh? Imputación a resultados conforme a la amortización, que es muy sencillo, es lo más básico de esta materia, ¿no? De contabilidad privada. Y también hicimos unos deterioros, ¿vale? Eso lo vimos en el primer vídeo. En el segundo de los vídeos vimos un proyecto de gasto con financiación afectada, en donde un ayuntamiento X pues quería hacer una playa artificial y contaba con la financiación de tres entes. Pues creo que era la Diputación, creo que era el Estado y otro más, ¿vale? Entonces, bueno, pues te preguntaba este era el segundo del segundo de los ejercicios del examen. Y te preguntaba que le calculara las desviaciones de financiación del ejercicio y las acumuladas, ¿vale? Muy sencillo porque este gasto con financiación afectada no cambiaban los coeficientes de financiación. Los coeficientes de financiación solo van a cambiar si te recortan,
si el ente que te financia cambia de opinión en cuanto a esa financiación. Pues si antes te daba 100 y ahora te dice que te da 90, pues entonces te cambia el coeficiente de financiación. Lo que no te va a cambiar el coeficiente de financiación es por el distinto ritmo. Si te dice te voy a financiar de los 100, 20 cada año. Vale, pues tú haces tu coeficiente de financiación de cada año, ¿no? Aunque el global va a ser igual. Pero bueno, ¿qué pasa? Que luego te dice, no, es que este año me ha venido peor y te va a dar 10. No cambia la desviación no cambia el coeficiente de financiación, no cambia. Lo que cambia es la desviación de financiación, ¿vale? Por eso de ahí viene la palabra desviaciones de financiación. Pero lo que es el coeficiente de financiación no varía, ¿vale? Es siempre el mismo y eso es importante saberlo porque hay exámenes en donde sí te cambia el coeficiente de financiación. En este canal ya hicimos un examen en donde sí te cambiaba el coeficiente de financiación, ¿de acuerdo? Porque te recortaba. Incluso hay veces que te meten una nueva financiación durante el proyecto, pero bueno, eso lo podéis ver en el canal, que creo que es un vídeo que se llama Examen GAFA que varía, ¿vale? GAFA es gasto con financiación afectada. Y es muy importante que te manejes bien con los gastos de financiación afectada. Más que nada porque de ellos se sacan las desviaciones de financiación del ejercicio y las acumuladas. ¿Y ello qué da lugar? Pues que esto va a afectar tanto al resultado presupuestario como al remanente de tesorería. Porque los ajustes que hay que hacer sobre el remanente y el resultado son el ajuste de las desviaciones de financiación. Para el resultado son las desviaciones de financiación del ejercicio exclusivamente, mientras que para la del remanente de tesorería son las desviaciones de financiación acumuladas por agentes, ¿vale? Y siempre las positivas. Bueno, lo vamos a ver tranquilo que lo vamos a ver. Recuerda que el remanente de tesorería es del ahorro acumulado del ayuntamiento o de la entidad local durante toda su vida. Es como tú cuando tú miras tu cuenta bancaria y total, ¿no? Pues eso es. Mientras que el resultado presupuestario es solamente el fruto de la gestión durante un año, ¿de acuerdo? Son dos cosas distintas. La sumatoria de todos los resultados presupuestarios va a dar lugar al remanente aproximadamente, ¿vale? Pero es más o menos eso. Bueno, en este vídeo vamos a hacer de contabilidad pública. Como os he dicho, este examen consta de 3 partes: contabilidad privada, contabilidad pública y contabilidad privada. Pues de la contabilidad pública te preguntan una serie de cosas. Te preguntan las desviaciones el proyecto de la piscina, de la playa artificial, que calcula las desviaciones de financiación acumuladas del ejercicio. Te pregunta luego que le contabilices unas cositas que han faltado de poner en el balance suma y saldo, que lo vamos a hacer ahora. Te pregunta el resultado y te pregunta el remanente y te pregunta que completes el balance de suma y saldo en unos espacios en blanco que dice que ha habido un fallo en la impresora, ¿no? O en el sistema informático y no lo ha podido imprimir, pero que dice que se lo calcules tú. Fácil, ¿vale? Y bueno, el tercer ejercicio, que es de contabilidad privada, es un leasing, sencillito, muy, muy guay, está muy guay. Bueno, centrándonos en este vídeo, bien, en este examen te da una serie de datos, te da un balance de sumas y saldos, ¿no? Y te dice que el ayuntamiento, pues, te da un balance de sumas y saldos y una liquidación del presupuesto, pero te dice que todavía hay operaciones que no se han contabilizado. Es muy común, ¿vale? Recuerdo el examen del País Vasco, de intervención tesorería de entrada, en donde también se hizo lo mismo, es decir, te da una liquidación de presupuesto y unos balances y te dice que faltan por contabilizar algunas operaciones. Es muy clásico, es un supuesto muy clásico, una operativa muy clásica. Aquí también sucede, pero aquí es más, solo son 2 operaciones contables que dice que contabilices, ¿vale? Y luego también te dice que le calcules los dudosos cobros. Entonces, pero claro, estos dudosos cobros tienes que sacar los derechos reconocidos pendientes de cobro. Entonces, pues no se han hecho aquí en este supuesto todavía las operaciones fin de ejercicio. Entonces, los derechos reconocidos, los derechos pendientes de cobro, los tienes que ajustar con los anulados y los cancelados, ¿vale? Porque no ha hecho todavía lugar, no ha hecho la regularización del ejercicio, ¿vale?
Yo supongo que en este canal subiré un vídeo acerca de las operaciones fin de ejercicio, en donde está la periodificación, la regularización, ¿vale? La regularización es cancelar todos los anulados y todos los cancelados, todo matarlos, es decir, lo explicaré más adelante, pero bueno, es muy sencillito. Este vídeo te va a ayudar mucho a comprenderlo y te vas a dar cuenta de que es muy sencillo, es muy sencillo. Las operaciones fin de ejercicio son unas operativas que hay que hacer siempre, que si, por ejemplo, en el ayuntamiento que yo estoy lo hace el ordenador automáticamente, pero también lo debes de conocer tú. Entonces, es muy sencillo, es muy sencillo. Si tú anulas un derecho, pues luego ese derecho lo tienes que ajustar, le tienes que dar la vuelta al asiento, ¿vale? Y eso pues lo haces tú a mano. Se te puede preguntar un examen o un ejercicio que hagas la regularización del ejercicio, ¿vale? Y también he hecho yo muchos supuestos de ese tipo, ¿vale? Para que sepas en qué consiste la regularización. Bueno, total, no me quiero enrollar más. Que aquí vamos a hacer estos dos asientos que quedan pendientes de realizar y vamos a calcular lo que sería la dotación por crédito de dudoso cobro, en donde vamos a hacer los derechos reconocidos pendientes de cobro y vamos a regularizarlos, ¿vale? Para que esté correcto. Así que vamos allá con este apartado del segundo de los supuestos, que es el de contabilidad pública de este examen y tal de la oferta pública de empleo 2009 celebrado o convocado por el Instituto Andaluz de Administración Pública. Vamos allá. Y bueno, chicos, pues esta sería la carátula, ¿no? La carátula de, como podéis ver, Sistema de Acceso Libre, Promoción Interna, Oferta Pública de Empleo 2009 con Instituto Andaluz de Administración Pública, ¿vale? El tiempo concedido para la realización de este ejercicio es de 3 horas, ¿vale? Suficientes. Bueno, entonces vamos a proceder a la lectura del esto. Este es el supuesto número 2. El primero fue el de contabilidad privada, que ya hicimos en el primer vídeo de este examen. Este examen lo vamos a dividir en 7 vídeos. Este fue el primero, ¿vale? El segundo fue el de el de la playa artificial, ¿vale? El de los gastos con financiación afectada, que nos preguntó calcular respecto del proyecto de gasto 01 las desviaciones de financiación del ejercicio acumuladas de acuerdo con lo establecido en la regla 50 de la orden que estaba vigente en aquel día, pero que nosotros lo vamos a hacer con la ICAL del 2013. Es lo mismo, ¿vale? No ha cambiado. Entonces, bueno, vamos a siempre leeros el examen completamente, ¿vale? Antes de empezar, no empecéis a lo loco, como pollo sin cabeza, leeros bien el examen y os planificáis el tiempo, ¿vale? Y ya está. Bueno, vamos a leernos este así por encimita, ¿vale? Nos dice que el Ayuntamiento Villa del Nido, pues, aplica el modelo de norma de contabilidad, ¿vale? Perfecto. Y nos da aquí una especie de liquidación, ¿de acuerdo? Nos da aquí las previsiones totales, ¿vale? Y nos da unos derechos reconocidos y una recaudación líquida. No sabemos si estos son los derechos reconocidos netos, sino que simplemente nos dice derechos reconocidos, ¿vale? Y la recaudación líquida. Puede que no sean los derechos reconocidos netos, no veo la palabra netos, ¿vale? Y eso es muy importante porque los derechos reconocidos netos ya están regularizados. Es decir, que le ha restado los anulados y los cancelados y las devoluciones de ingresos. Es decir, los derechos reconocidos pueden producirse, tú reconoces un derecho, pero luego puede producirse una anulación o una cancelación. Por ejemplo, alguien te pide un fraccionamiento o un aplazamiento, entonces tienes que realizar ahí otro asiento. Entonces, ese derecho reconocido no es correcto. Entonces, aquí nos dan los derechos reconocidos, pero no sabemos todavía si son netos. Bueno, el balance de sumas y saldos anexo a este enunciado. Bueno, pues el balance de sumas y saldos es este, ¿vale? Esto fue un error que metieron, ¿vale? Pero que luego lo arreglan, ¿vale? Aquí les salió mal la fotocopia, les salió doblada, pero este es el balance de sumas y saldos, ¿vale? Correcto, ¿vale? Este es el balance de sumas y saldos, ¿vale? Perfecto y perfecto, ¿vale? Entonces nos da un balance de sumas y saldos. Es muy clásico, un ejercicio muy clásico, ¿vale? Nada difícil, ¿vale? Y nos dice
que por un problema en el sistema informático, el balance de suma y saldos no ha recogido el debe y el haber de las cuentas por incorporación remanentes ni las de bajas por anulación que figuran en los créditos totales del cuadro anterior. ¿De acuerdo? Vamos a ver si es verdad eso. Es verdad, ¿eh? Mirad, chicos, aquí está. Aquí lo tenéis, ¿vale? Incorporaciones de remanente están blancos, ¿vale? Y los ajustes por las bajas por anulación están blancos, ¿de acuerdo? Se le aquí, por un problema informático, estas dos casillas no se le ha marcado, ¿vale? Pero esto es muy fácil de sacar, ¿eh? Ya como veréis en uno de los vídeos, esto lo vamos a sacar prácticamente sin hacer muchos cálculos, ¿vale? De aquí, lo vamos a sacar de aquí todo, ¿vale? Entonces está en blanco, bueno. Venga, dice, las incorporaciones de remanentes se realizaron en cumplimiento de la obligación legal por el importe necesario para la ejecución del proyecto de gasto, tal, vale, cuyo gasto, vale, muy bien, la aportación municipal al proyecto, vale, esto no lo necesitamos para ahora. Además de los anteriores, se incorporaron remanentes de crédito por importe de 125, tampoco lo necesitamos para ahora. Para que haya lugar compromiso de gasto de 125, muy bien. Las restantes modificaciones presupuestarias se corresponden con baja por anulación por medio de financiación, modificaciones presupuestarias. Vale, no necesitamos ahora esos datos. Nos da aquí el proyecto, ¿vale? De la playa artificial, que ya lo vimos en el segundo de los vídeos. Y nos dice los compromisos de financiación para cada unidad de administración que se refleja en el cuadro se corresponden con los adoptados de los convenios. No lo necesitamos para ahora. Dice, se encuentran pendientes de contabilizar las siguientes operaciones, ¿vale? Se ha solicitado aplazamiento en el pago del IBI del presente ejercicio por importe de 1.500 euros hasta el 15 de junio del año siguiente. Se resuelve favorablemente liquidado 35 euros de intereses de demora. Perfecto. Dice, el Ayuntamiento recibe una comunicación de la Administración General del Estado relativa a la liquidación definitiva de la participación del Tributo del Estado, cifrada un importe de 100.000 euros, en las que se indica que será liquidada con cargo al presupuesto del ejercicio corriente. ¿Vale? Es una comunicación, recordad, no te está ingresando nada todavía, te está comunicando. Bien, las bases de ejecución determinan una dotación global por créditos de dudoso cobro de un 5% respecto de los derechos reconocidos pendientes de cobro del ejercicio corriente y un 25% respecto de los de ejercicio cerrado. Todas las anulaciones y devoluciones de ingresos del ejercicio corriente se producen en partidas presupuestarias de ingresos no financieros por operaciones corrientes, ¿vale? Esto es lo que vamos a hacer en este ejercicio. ¿Por qué? Porque te dice contabilizar las operaciones descritas en los puntos 1 y 2, ¿vale? En los puntos 1 y 2, pues son estos, ¿vale? Muy sencillito. Pues venga, vamos a hacerlo. Vamos a ver, esto lo vamos a sacar aquí, que no lo necesitamos, ¿vale? Esto no lo necesito, esto tampoco. Esto no lo necesito. A ver, venga, esto ya es lo que hicimos la otra vez, ¿de acuerdo? Vale. Vale, perfecto. Esto es lo que vimos la otra vez, ¿vale? En el otro vídeo, que no lo vamos a volver a poner, ¿vale? Y esto sería, ¿vale? Esto sería esta sala. Venga, vamos a verlo. Entonces, venga, vamos a ver. Contabilizar las operaciones descritas en los apartados 1 y 2. Bien. Bien, la primera nos dice, se ha solicitado aplazamiento en el pago del IBI del presente ejercicio por importe de 1.500 euros. Bueno, la operación es un aplazamiento, ¿no? Entonces, os voy a sacar mi cuadro de cuentas, ¿de acuerdo? El cuadro de cuentas que, como sabéis en otros vídeos, es este, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues entonces lo tenemos aquí. En el capítulo, en el grupo 4, hacemos este asiento, la 724 a la 4332. La 4332, ¿qué es? La 4332, por aplazamiento y fraccionamiento, derechos anulados de presupuesto corriente, ¿vale? Estos anulados. Vale, por los 1.500 euros, muy sencillo, ¿vale? Y nos dice, se resuelve favorablemente liquidando 35 euros de intereses de demora. Bueno, pues yo lo he hecho ahora, ¿de acuerdo? Y ya está. No sé por qué normalmente se hace al final, ¿vale? Pero bueno, yo lo he hecho ahora, tampoco es muy importante. 430 a 769 por los 35, ¿vale? Este sería el primer asiento que yo he hecho. Bien, vamos con el segundo. Dice, el Ayuntamiento recibe una comunicación de la Administración
general del Estado relativa a la liquidación definitiva de la participación de los tributos del Estado, cifra el importe que se la liquidada con cargo al presupuesto del ejercicio corriente. Bueno, pues el asiento es este, la 441 o también la 449, ¿vale? A las 750 por 100.000, ¿vale? Y cuando lo cobremos, pues le pones la 571 en el debe con contraparte a la 449 o la 441, ¿vale? La 449 mejor, me gusta más la 449, ¿de acuerdo? Esta, yo pondría la 449 mejor, ¿vale? Por 100.000 y ya está, este sería el asiento. Venga, ahora vamos con el segundo. El segundo nos dice que las bases de ejecución determinan una dotación global por créditos de dudoso cobro de un 5% respecto a los derechos reconocidos pendientes de cobro del ejercicio corriente y un 25% respecto de los de ejercicios cerrados, ¿de acuerdo? Ya está. Entonces tenemos que calcular los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago, ¿vale? Entonces, si os fijáis, tenemos que, para hacerlo bien, para hacerlo correctamente, tenemos que tener los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago ya regularizadas, es decir, quitándole las anuladas y las canceladas. Si no te da ninguna anulada ni ninguna cancelada, pues con lo que tengas, pero si en el balance de sumas y saldos hay anuladas y canceladas, tienes que comprobar de que están aplicadas a esos derechos pendientes de cobro iniciales para que te salgan los correctos, los netos, por así decirlo. No son derechos reconocidos netos, son dos cosas distintas. Los derechos pendientes de cobro y los derechos reconocidos netos no es igual, ¿vale? Entonces, bueno, si os vais al vídeo en donde vimos la liquidación del presupuesto, ahí viene, ¿vale? Entonces, es muy importante, nosotros vamos a calcular los mismos derechos pendientes de cobro que se aplican para cálculo del remanente de tesorería, según el apartado 24.6 de la memoria de la ICAL, ¿vale? Lo vamos a hacer de la misma forma. Y esto fue lo que yo dije en el tema de la liquidación del presupuesto. Fue un vídeo muy importante, ¿eh? El de la liquidación del presupuesto es uno de los vídeos más importantes del canal porque ahí te explica cómo se calcula el remanente de tesorería y dentro del remanente de tesorería cómo se calculan los derechos pendientes de cobro. Recordad siempre que son saldos, ¿vale? Son saldos. Entonces, para calcular los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre es el saldo de la 430 y el saldo de la 431, ¿vale? Pero lo tienes que tener regularizada. Si no está regularizado, lo tienes que hacer tú. Tienes que quitarle los anulados y los cancelados, ¿vale? Es muy facilito. Se quita y punto. Y ya está regularizado. Y ese es el dato que tienes que coger. Y ya está, que es que no tiene más. Es que es muy sencillo. No tiene mucha historia. Es así de fácil. No hay que razonar demasiado. ¿Vale? Entonces. Bueno, vamos a ver entonces si podemos calcular de aquí los derechos pendientes de cobro, ¿vale? Entonces, derechos reconocidos y la recaudación líquida, pues vemos al total, decimos, derechos reconocidos son 6.278.000 y de esos derechos reconocidos hemos cobrado 5.255.677,46. Es decir, que la diferencia entre lo reconocido y lo recaudado te da los derechos pendientes de cobro, ¿vale? Entonces, mira, es muy sencillito. Si tú coges 6.278.690,27 y le quitas los 5.255.677,46, 1.000.000. 1.000.000 sale 1.023.012,81. Recordad 1.023.000, ¿vale? Vamos a ver si ese 1.023.000 son los derechos pendientes de cobro ya regularizados. ¿Cómo lo hago yo? Pues mira, yo me voy aquí al balance de sumas y saldos, ¿vale? Y me voy aquí a donde está la 430, que está aquí, ¿vale? La 430 está aquí, ¿vale? Sería, pues, esta sería de aquí a aquí, ¿vale? La 430.
sería aquí. Voy a aislarlo para que lo tengáis claro. La 430 serían estas cuentas, ¿vale? Estas son las cuentas. Entonces, fijaos, voy a sumar. Esto es el debe y esto es el haber y esto es el saldo. Nosotros siempre estamos en saldos, ¿vale? Aquí. Entonces, si ponemos 704, 729,41 más 318,283,39, me sale el millón 23 que hemos calculado antes, ¿vale? Pero entonces, ¿es esto, está regularizado o no está regularizado? ¿Está regularizado o no? Esa es la cuestión. Pues la respuesta es que no. ¿Por qué? Porque aquí hay unos derechos anulados, ¿vale? Hay unos derechos... a ver, hay una devolución de ingresos y seguramente habrá cancelados también. Bueno, pues por lo menos hay anulados, ¿vale? Y entonces me está diciendo que no me ha hecho la regularización. Por lo tanto, yo no puedo coger los datos de la liquidación que me ha dado, puesto que no están regularizados. Es muy sencillo, ¿vale? No están regularizados. Estos datos no están regularizados. ¿No acordáis que yo dije que no veía la palabra neto por ningún lado? Bueno, derecho no conocido no están regularizados. Entonces los derechos reconocidos hay que regularizarlos, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo, que es muy fácil. Venga. Bien. Vamos a coger los saldos de la 430, que según el balance de sumas y saldos, pues serán los 704 y los 318, que lo tenemos aquí. 704, 729 y 318. Y le quitamos los anulados. Los anulados era la 433. Entonces, lo tenemos aquí, en los anulados. Tenemos aquí una primera anulada del presupuesto, ¿vale? Vamos a calcular primero del ejercicio corriente. Entonces tenemos aquí que era 12.041 y 32 por ahora, ¿vale? ¿Y los 1.500 de dónde vienen? Pues los 1.500 vienen de esto, de las operaciones pendientes de contabilizar, ¿vale? Entonces, bueno, pues tenemos aquí que tenemos una anulación y tenemos que restar de aquí, ¿vale? Perfecto, pues lo restamos, los 1.500, muy sencillito. Y también tenemos que quitar las devoluciones de ingresos, ¿vale? Si os fijáis aquí aparte tienes también que restar las devoluciones de ingresos. Por eso el tema de la liquidación del presupuesto es tan importante, porque te dice cómo vas a calcular los derechos pendientes de cobro según la ICAL, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues le quitamos también los 32.970,55, ¿vale? Lo dejamos aquí. Cuando tú haces una devolución de ingresos, haces 4339 a 437, ¿de acuerdo? No, perdón, 437 a 4339. Sí, 437 a 4339 y ya está. Por eso tienes que darle la vuelta, porque es una devolución. Entonces no es un pendiente de cobro, no es un derecho pendiente de cobro, ¿vale? Porque lo has devuelto. Entonces también lo ponemos aquí, ¿vale? Quedar ahora con la copla, que estamos haciendo una regularización de la 430, pues porque como os he demostrado, en la liquidación del presupuesto que nos ha dado no está todavía regularizada las cuentas. Bien, vamos con las 431. Bien, la 431, pues nos vamos al balance de sumas y saldos y tenemos aquí los 431, ¿de acuerdo? Que es 644 y 1.563. Nos suma 2.208.000. Le quitamos los saldos anulados de cerrados, que son 23 y 87, ¿vale? Lo tienes aquí la 434. La 434, según el cuadro de cuentas, pues te dice que que las cuentas... Derechos anulados de presupuesto cerrado, ¿vale? No sé si lo vais a poder ver ahí. Derechos anulados de presupuesto cerrado, la 434. Entonces, 23,87. Los derechos cancelados, la 4391. ¿De acuerdo? Los derechos cancelados, la 4391. Que son 2,08. ¿Vale? Te lo dice aquí. Aquí está, la 2,08. Y la 4392. ¿Vale? La 439, aquí te da la 4395, pero esta ya no existe, entonces yo lo he juntado.
lo he puesto junto, porque la 4395 ya no existe en la ICAL del 2013, es la 4392. Entonces, bueno, yo lo he puesto junto, los 31 y los 43, que son la 4392, pues son la 4392 son los derechos cancelados de presupuesto cerrado por prescripción, ¿vale? Vale, pues ya está. Ya tenemos aquí todo. La 430, que son los derechos, los saldos de los derechos reconocidos de presupuesto corriente. Y nosotros lo hemos transformado en saldos, ¿vale? Que es el resultado final, ¿vale? Hemos puesto los anulados y las devoluciones de ingresos. Y en la 431, que son ejercicios cerrados, los saldos anulados de ejercicios cerrados y los saldos cancelados. Y esto también de los cancelados, ¿no? De la 4392, que perdona, pero era cancelado de presupuesto cerrado por prescripción. Vale, entonces, seguimos. Aquí lo más importante era darse cuenta de ese detallito, de que los datos que te está dando de esta liquidación, que no es una liquidación, es una mini liquidación, bueno, es una liquidación porque no te da... Normalmente las liquidaciones te dan más columnas, ¿vale? Te dan también los cancelados, anulados y los derechos reconocidos netos, en fin, te da más datos, pero aquí solo te ha dado esto. Entonces aquí lo más importante era darte cuenta de que estos derechos reconocidos todavía no está hecho a la regularización, ¿de acuerdo? Entonces la tienes que hacer. Vale, entonces yo la he hecho así, ¿de acuerdo? Entonces ponemos para los derechos pendientes de cobro del ejercicio corriente, pues nada, el 1.023.000 de aquí, ¿vale? Menos los 12, menos los 41, menos los 32 y los 1.500, ¿vale? Eso suma 88. Y le sumo las devoluciones de ingresos, ¿vale? ¿Para qué? Pues porque para que se quede exactamente igual. Te lo aprendes así, ¿vale? Y ya está, te sale 967.169,25. Esto de las devoluciones de ingresos es tú, por ejemplo, te dicen que tienes que devolver un ingreso. Pues, por ejemplo, te ponen un recurso, ¿no? Tienes que devolver un ingreso. Entonces, es la cuenta. Cuando tú tienes que devolver un ingreso, el asiento es este, ¿vale? Esto es directamente de mis apuntes. No tengo ningún problema en mostrártelo, ¿vale? Entonces, por el acuerdo de devolución, pues haces una 7XX a una 418 y cuando devuelves el dinero hace la 418 a la cuenta de tesorería y hace la 437 a la 4339. Bueno, puedes regularizar esto, porque la 4339 es según el cuadro de cuentas, es un derecho anulado de presupuesto corriente, ¿vale? Por devolución de ingresos. Entonces, bueno, pues la regularización consiste en darle la vuelta a este asiento, ¿vale? Igual que todas las operativas de regularización. Y ya está, así de sencillito. Venga, vale. Entonces, la regularización consiste en eso, en darle la vuelta. Te voy a poner aquí un fragmento de mis apuntes en donde te muestro en qué consiste la regularización. Y bueno, la regularización de los derechos anulados de presupuesto corriente te dice que a lo largo del ejercicio, estos son mis apuntes también, que no tengo ningún problema en mostrarlo, ¿vale? Esto es muy sencillito. A lo largo del ejercicio hemos hecho la 430 cuando tú reconoces un derecho, ¿no? Si teníamos que anular algún derecho, pues hacemos la 7XX a la 433, como hemos visto aquí, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Cuando lo cobres, bueno, pues machacas contra la tesorería. Pero ahora tienes, al final del ejercicio, tienes una 430 y una 433, entonces tienes que eliminarla. Entonces hace el asiento de signo contrario. Haces la 433, la 433, la pones aquí y la 430, entonces se te queda regularizada la 430 a lo que es realmente el dato de derecho reconocido. Entonces tienes que hacerlo así, ¿vale? Para que los derechos pendientes de cobro y los derechos reconocidos netos y todo pues sea real. Bueno, en fin. Y la 437 y la 437 a la 4339 es lo mismo. Le das la vuelta para que te refleje la realidad. Bueno, lo hacemos así y ya está. Entonces te está diciendo
Ya tenemos los derechos pendientes de cobro del ejercicio corriente y también calculamos los derechos pendientes de cobro del ejercicio cerrado, que es exactamente igual, ¿vale? Tal como es sumar esto menos restar, restar y restar, ¿de acuerdo? Muy sencillito. Y me sale 967.169,25 y 2.022.839,2. Te está diciendo que le vas a aplicar el 0,0005 y el 0,25. Entonces te sale 48 y 505. ¿Dónde dice eso? Pues lo dice aquí, ¿vale? Te lo dice aquí. La base de ejecución termina la dotación global por el crédito de dudoso cobro de un 5% respecto a los derechos reconocidos pendientes de cobro del ejercicio corriente y un 25% respecto al ejercicio cerrado. Bueno, pues ya está. De los derechos pendientes de cobro regularizados le aplico el 5% y le aplico el 25%, ¿vale? Y ya está, me sale 48 y 505 en total, pues 554. Entonces el asiento que vamos a realizar es este, 698 o 490 por los 554 y ya está, así de fácil. No tiene mucha historia. Aquí la clave ha sido detectar que esa liquidación no te está dando, no está regularizada. Tienes que dar unos datos, tienes que calcularlo de forma real y es quitándole los saldos anulados y los derechos cancelados y las devoluciones de ingresos, ¿vale? Y bueno, chicos, este era este apartado, el apartado B del segundo, de contabilidad pública. Simplemente lo más dificilillo aquí era detectar que el dato que te da de esa liquidación no estaba regularizado, entonces tú lo tienes que regularizar. Recordad que siempre los derechos pendientes de cobro son saldos, ¿vale? Os vais. Muy importante el tema de la liquidación del presupuesto. El tema de la liquidación del presupuesto es súper importante. No solo porque te dice que lo que es el remanente, sino como te dice, que te dice también cómo calcularlo. Y es saldos. Y tienen que estar regularizados, tienen que estar reflejando la realidad. Y si un derecho luego se ha cancelado o se ha anulado, pues tú tienes que corregirlo. No vale que le pongas el derecho original, porque ese derecho original ha sufrido una serie de cambios, que son estas anulaciones y cancelaciones. Pues o sea, tienes que restar y ya está. Y cuando lo hayas regularizado y estés mostrando la realidad de ese derecho, pues entonces le calcula el derecho pendiente de cobro, ¿vale? Quitándole, pues le quitas en este caso al derecho le quitas el cobrado, pues te sale el pendiente, ¿vale? Bueno, como esto le tienes que ver el vídeo y ahí te lo detallo muy bien. Y nada, muy sencillo, muy facilito. Ya te digo que este examen de 2009 del Instituto Andaluz de Administración Pública era muy fácil. Esto también es muy fácil. Esto cuando tú estés puesto en contabilidad pública te vas a dar cuenta de que es muy fácil. Aquí no, esto es suma y resta, sumas y restas, sumas y restas. Esto no tiene mucha historia, no es muy complicado. La contabilidad es eso. No es muy difícil. No suelen preguntar cosas de entrada, no suelen preguntarte cosas muy específicas con un detalle muy brutal. Eso ya es en la categoría superior. En la categoría superior sí te pueden preguntar algo muy concreto de, por ejemplo, un acreedor no presupuestario o algo muy... Descienden más al detalle, hombre, claro, es la categoría superior. Ellos quieren ver pues que tú te manejas ya con más nivel en la contabilidad, pero en la entrada, normalmente en categorías de entrada te quieren ver unos conocimientos tuyos globales, ¿vale? Entonces, el calcular remanente, los resultados, los derechos pendientes de cobro, derechos reconocidos netos, eso te lo tienes que saber. Te lo tienes que saber, vamos, de memoria prácticamente y sin razonar. Cuando te pregunte un derecho reconocido neto, saber que no es lo mismo que un derecho pendiente de cobro, que para el remanente de tesorería son saldos, que para el resultado presupuestario no son saldos, sino que es lo que pone en el debe y el de la 430 y la B de la 400. O sea, estas son las cositas que te hacen aprobar a ti el examen de entrada, ¿vale? Y esto, pues haciendo muchas cosas, haciendo muchos exámenes y machacando mucho. Y ya está, hasta que tú lo conviertas tú en tu ADN. Y cuando llegue el examen, ¡bom!, sea una máquina, sin pensar, y lo hagas sin pensar y sin dudar. Entonces eso te va a hacer que tú avances en tu examen, que no te quedes parado pensando ahí perdiendo el tiempo, sino que lo hagas, que seas una máquina sin pensar, bom, 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 bom. Y esto es la categoría de entrada, esto es, y ya está. Es como cuando los temas tú no puedes inventarte un rollo, sino que tú ya eres un papagayo, te lo sabes como un Terminator. Tú llegas allí, ¡pum!, y te da el resorte, ¡pum!, y lo largas, y sin pensar. Lo tienes tan metido en el coco
que no piensas, sino que actúas, por así decirlo, ¿no? Y bueno, espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente apartado. El siguiente apartado creo que es un remanente de tesorería. Ya lo tenemos muy mascadito, porque tenemos las desviaciones de financiación y tenemos aquí los derechos pendientes de cobro ya regularizados y todo que hemos realizado, ¿vale? Pero bueno, te lo voy a mostrar en el siguiente vídeo. Bueno, hasta luego.